अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया जर्मनी के जलसा सालाना Alhamdulillah que la comunidad Ahmadiyya de Alemania va a comenzar su Jalsa Salana este año. La organización del Jalsa, teniendo en cuenta los fallos del año pasado, ha mejorado algo. Había un problema con el audio. Hoy veremos cuánto se ha mejorado en este área el año pasado, dado que en este hall en Karlsruhe era la primera vez que se le celebraba el Jalsa. Era normal que algunas dificultades que nacen de un sitio nuevo, en un sitio nuevo, puedan ocurrir, y no es algo sobre los que se pueda criticar mucho a los organizadores. Es verdad que por un lado los organizadores pueden ser culpados, entre comillas, si ellos no hubieran puesto atención en solucionar estos problemas y buscar una mejor solución para el futuro. Pero como he dicho, los organizadores este año, viendo los fallos del año pasado, han intentado arreglar estas deficiencias de la misma manera. En cuanto al tema de los gastos, que el año pasado se hicieron unos cálculos erróneos, nos excedimos, de hecho, al ser un nuevo sitio. Se han intentado también ahorrar, pero hay posibilidades, aún más posibilidades de mejora en este área, en la que los organizadores deben también centrar su atención, porque los pueblos que están dispuestos a triunfar aprenden de las experiencias y mejoran en el futuro, a veces con su propia experiencia, a veces con las experiencias de los ajenos. Y cada buen consejo que se da y cada aquella buena cosa que se propone, se intenta adaptar. Y esto es lo que nuestro santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo, que todo aquello que sea bueno y que sea sabio es un tesoro perdido del creyente, y donde lo encuentre hay que acogerlo, porque en ello está
nuestro triunfo material y espiritual. El año pasado, cuando vine a Alemania, leí este hadith ante el alcalde de Berlín. Es como un gobernador civil, y le repetí este hadith y dijo que si esta es vuestra enseñanza y esta es vuestra práctica, muy pronto vais a juntar a la humanidad se va a unir a vosotros rápidamente. Aproximadamente este fue el tema de su expresión. Y si nosotros somos un pueblo que está dispuesto a triunfar, y ciertamente lo somos, entonces tendremos que dejar nuestras faltas, no podremos cerrar los ojos ante nuestras faltas, deberemos mirar y reformarnos. Y no solo esto, solo que tenemos que mirar desde el punto de vista espiritual, material, sino que decimos también que nosotros en esta época hemos aceptado al Santo Mesías prometido, que era el mayor discípulo, el que más le quiso en este mundo, que a nosotros, para llevar los derechos que Allah Ta'ala nos ha prescrito, teníamos que, para llamarnos la atención sobre los derechos de nuestros semejantes. Por lo tanto, todo esto espera de nosotros que nosotros, a cada palabra, a cada hecho, teniendo en cuenta el taqwa y mirándolo a través del espejo o del prisma del taqwa, creemos el temor de Allah en nuestros corazones, y tenemos que cumplir con las condiciones del Bait que hemos hecho en manos del Santo Mesías prometido. Por lo tanto, teniendo presente estos hechos, tenemos que hacer desaparecer nuestras debilidades, y para ello debemos esforzarnos. No solo las faltas de los organizadores, sino las propias, las nuestras. Y con este pensamiento, los que se unan al Jalsa, cada persona que participe en el Jalsa, cada hombre, mujer, cambie o pone este objetivo, y los organizadores también, teniendo en cuenta estos principios, estos objetivos, teniendo en cuenta como el taqwa como objetivo, las bendiciones del Jalsa también se multiplicarán, y los organizadores también, y todos en conjunto, toda la comunidad en sí seguirá creciendo, si Dios quiere, inshallah ta'ala. Debemos recordar que los objetivos del Jalsa, como nos ha expresado el Santo Mesías prometido, donde se nos recuerda a la oración, la predicación, el temor de Dios, especialmente habla de los derechos hacia nuestros semejantes, y tener compasión hacia la creación de Allah Ta'ala. En verdad, el verdadero color o la verdadera compasión, si uno llegara a desarrollar esa compasión en los derechos hacia Allah Ta'ala, nacerían por sí solo. Por lo tanto, cada Ahmadi debe poner la atención sobre este hecho. Hablando de los objetivos del Jalsa, el Santo Mesías prometido dijo que hay y cogió este aspecto, mencionó especialmente este punto, el temor de Dios, la concentración en Dios. También en esos escritos habla del cariño
entre los hermanos, la humildad, la sencillez, y lo menciona con la misma fuerza que los otros objetivos. Es decir, que no solamente no estamos hablando de adorar y del temor de Dios, no es solo servir a la comunidad, eso no es el taqwa, y no solo mostrar que se quiere a Allah y al santo profeta, eso no es el taqwa, y no solo mostrar que el cariño o la relación hacia el santo Mesías prometido de sus califas no es el taqwa, sino que el taqwa se completa cuando se cumple con los derechos de los padres, cuando se cumple con los derechos de la esposa y los niños, cuando se cumplen los derechos de los esposos y los hijos, cuando se cumplen los derechos de los familiares y relativos, cuando se cumplen los derechos de los amigos, cuando se cumplen los derechos de los vecinos, cuando se cumplen los derechos de los hermanos y las hermanas, cuando se cumplan los derechos de los miembros o los miembros de la comunidad, hasta que también cumplamos con los derechos de nuestros enemigos. En ese momento el taqwa se completa, se perfecciona, y toda esta enseñanza se encuentra en el Sagrado Corán. Cuando venimos a los jalsas, venimos con la intención de crecer espiritualmente. Por lo tanto, todos los que participan dentro de este jalsa tienen que mejorar sus oraciones y los derechos hacia la relación con Dios. Pero también cuando uno ora, cuando uno hace una plegaria o recuerda a Allah, allí también tienen que fortalecer los lazos de hermandad, los lazos de fraternidad, los lazos de la compasión, y deben hacer un autoanálisis, deben hacer un análisis, porque han venido a un lugar donde la gente, es verdad, está junta, es una reunión, es un lugar donde saludan a sus familiares, a gente afín a ustedes. Han venido ustedes a un lugar donde hay con los discursos van a obtener beneficio, seguro, incluso disfrutarán escuchando estos sermones, pero el objetivo no será, no lo podrán conseguir, porque el santo Mesías prometido, hablando de los derechos de la creación de Allah, sobre la creación de Allah, habla de la compasión hacia los hermanos, y lo ha puesto como un punto especial. La organización, quiero decir que quiero saber si mi voz está llegando a todos los rincones. Cuando ustedes, como parte de la comunidad, cuando el Mesías prometido estableció este jalsa, dijo que sé que algunas personas que han asistido, al entrar en la comunidad y al hacer el bet en mi mano y arrepintiéndose, tienen el corazón igual de duro que antes, y a la gente humilde de la comunidad les tratan como desprecio y no dicen assalamu alaikum con su palabra, sino que muestran sequedad y poca cualidad moral, y veo una falta de egoísmo dentro de ellos, que pelean y se enemistan unos con otros, y debido a estas cosas feas empiezan a atacarse, a veces empiezan a insultarse, y sale la pelea de sus corazones. Digo, oh Allah, ¿esto qué es? ¿Qué comunidad es esta la que me está acompañando? ¿Por qué sus corazones se dejan llevar por la avaricia humana? ¿Y por qué un hermano quiere molestar al otro? ¿Y por qué quiere mostrarse superior a él? Digo, en verdad,
que la fe del humano no puede corregirse hasta que él no dé predilección a su confort frente al confort de su hermano. Ha dicho, hasta que Allah Ta'ala en nuestro Yamat con sus favores no cree esta sensación de compasión, esta Jalsa no va a cumplir el objetivo para el que se ha propuesto. Por lo tanto, a los hermanos de la comunidad se les insta a que unos se sacrifiquen por otros, y debido a que esto no ocurre, el santo Mesías prometido, con qué dolor y con qué dificultad está expresando estas palabras y está diciendo que este Jalsa no sirve para nada. Hay gente que piensa que debido a la falta de organización o falta de medios no se hizo ese Jalsa, cuando la verdad es que fue la falta de compasión, de fraternidad, el orgullo que mostraban unos hermanos frente a otros, que le sumió en un profundo dolor. Hace unos años, dice Azur, en Alemania, yo estuve en un Shura, y cuando se presentaron los asuntos del Jalsa, una persona me dijo, y pensé que a lo mejor pensaba la gente, que el que no se haga el Jalsa un año era por temas de dinero. Esto era algo superficial, porque lo real era que el dolor, que el no tener compasión unos por otros, lo que le llegó al Santo Mesías prometido. Por lo tanto, deben recordar que deben esforzarse unos por otros y no que tener un sentimiento de cariño o de compasión hacia los demás, o no respetarse. No es algo mínimo. Cada Ahmadi, cuando no cumple con los derechos de sus hermanos o no muestra cariño o compasión hacia su hermano, el Santo Mesías prometido debe tener en cuenta esta frase del Mesías prometido, que me asusto, que Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué comunidad es la que me está acompañando? Como he dicho anteriormente, el objetivo de este Jalsa no es solo cumplir con los derechos de Allah, sino también el derecho con nuestros hermanos, y es necesario, con mucho dolor. Dijo que rezan, pero no saben qué es la oración. Hasta que el corazón no se posterne, solo posternarse físicamente no sirve para nada. Por lo tanto, uno no debe enorgullecerse de sus oraciones, ni uno debe enorgullecerse de los favores que hace a la comunidad, ni uno debe enorgullecerse por el cargo que se le ha dado, ni uno debe enorgullecerse por el sacrificio económico que hace, hasta que no haya sencillez, humildad. Y cuando cumpliendo con los derechos hacia Allah se cumple con los derechos hacia los humanos, entonces está caminando por el verdadero camino del taqwa. Y el verdadero taqwa, el que camina por el verdadero taqwa, al final no se conforma con una bondad, no muestra orgullo, sino que crece el temor de Dios en su corazón. Después de hacer una buena obra, le queda el temor que a ver si esta bondad que he hecho, Allah Ta'ala me va a aceptar o no. Por lo tanto, las verdaderas bondades producen taqwa, y el taqwa hace crecer la humildad y la sencillez. Y esto es lo que el Santo Mesías prometido en esta época vino para crear este sentimiento.
hablando de los sentimientos de los demás, piensen que en las condiciones del Bet, que en un Ahmadi, para ser un buen Ahmadi musulmán es fundamental. La cuarta condición dice que sobre las gentes de Allah en general y los musulmanes en particular, nunca se dejará llevar por sus instintos y les generará daño ni con la lengua, ni con la mano, ni de ninguna otra forma. Por lo tanto, un Ahmadi musulmán, no solo de cada musulmán, no se permite que un Ahmadi genere daño a ninguno de sus hermanos, no solo a los musulmanes, sino a toda la creación de Allah Ta'ala. Debe estar preservada. Hay gente que no hacen daño a sus semejantes, van en su orden, en su vida, y no perjudican a su entorno. No piensen que han conseguido una alta cualidad moral, porque cada paso del creyente va creciendo y este es su objetivo, porque si no, no puede crecer el taqwa y la fe. Por eso el Santo Mesías prometido, en las condiciones del Bet, puso una condición, y es que en general se dedicará a servir a la humanidad, y dentro de sus posibilidades, de los favores que Allah les ha dado, intentará hacer beneficio hacia la humanidad. Es decir, la verdadera será una bondad, o será el contento, ganará el contento de Allah, cuando con todas sus fuerzas y todas sus potencialidades llevará compasión hacia las criaturas de Dios. Entre las criaturas de Dios, lo principal es el humano, que es el culmen de la creación. Por lo tanto, el verdadero humano es un verdadero humano cuando se preocupa de sus semejantes y busca beneficiar a los demás. He dicho repetidas veces que a los no musulmanes que hablan de derechos humanos, yo les digo esta virtud del Islam, que en vuestro sistema materialista hay algunos derechos. Decís que estos son nuestros derechos, dadnos lo que nos corresponde, porque si no utilizaremos la fuerza. Cuando el Islam dice que si queréis ganar el contento de Allah, dad el derecho a lo que le corresponde a los demás. Y Allah Ta'ala en el Santo Corán ha dicho cuáles son esos derechos que deben cumplir un humano con el otro. Esta es la diferencia entre los sistemas materialistas y el sistema que Allah Ta'ala ha creado. En el punto de vista material se habla de conseguir derechos, y a veces se emplean métodos ilícitos, y sin embargo Allah Ta'ala a los creyentes les dice que si sois de verdad verdaderos creyentes, que si de verdad estáis buscando mi satisfacción, cumplid con vuestros derechos, no cuando seáis preguntados, sino que debéis cumplir con las obligaciones que se os han prescrito, y siendo justos, cumplid con estos preceptos por el bien de la humanidad. Si hubiera una compasión en cada Ahmadi, intentara cumplir con sus derechos, no se oirían peleas dentro de la comunidad, no habrían problemas en la organización de la comunidad. Mucho del tiempo del Jalifa que tiene que estar resolviendo o que tiene que leer este tipo de disputas
que tengo que dedicar tiempo, podía dedicarlo a otros temas que sea beneficioso para la comunidad. El Jalifa, cuando llegan estos temas, tiene que tratarlos, tiene que mirarlos para la reforma de la comunidad, y también bajo la compasión hacia la humanidad. No vaya a ser que algún Ahmadi, debido a su egoísmo, solo preocupándose por sus derechos y quitándole los derechos a los demás, no vaya a ser que se someta a algún problema y luego Allah Ta'ala le castigue, o no sea que pueda ser perjudicado. Hay situaciones que necesitan, que no aceptan el dictamen del Jalifa, no aceptan los consejos del Jalifa, aunque se les convenza, no aceptan, muestran, se sublevan, y hay que contestarles con dureza. Y a esas gentes a veces les contesto que está bien, si no estáis dispuestos a aceptar esta decisión, entonces la comunidad no va a contar con vosotros. O a veces también se emplea la dureza y se castiga también. Pero el espíritu de la compasión obliga a que uno tenga que hacer oración por ellos, que Allah les dé la guía, y debido a estos asuntos mundanales no desperdicien su vida futura. El Santo Mesías prometido, cuando nos ha dicho que no tiene que perjudicar a nadie, significa que en algunos asuntos es verdad que puede molestar y esté permitido. Es decir, de forma consciente no hay que molestar a nadie, de forma consciente. Y esta es la diferencia de un creyente, que él no sea motivo de molestia para nadie, ni debe ser así. Por otro lado, a veces, debido a una necesidad de que tomar un paso, o el Jalifa tiene que tomar una decisión que molesta o hace doler a los demás, pero este dolor se hace con objeto de la reforma, y se hace para que la otra persona se reforme, y esto está permitido. En esta situación también, bajo la compasión a quien se le hace pasar por alguna dificultad, hay que hacer oración por él, y el Jalifa del momento tiene que pasar por estas situaciones cuando ve, no vaya a ser que debido a mí alguien esté sufriendo, o que yo, según las potencialidades que Dios me ha dado, no sé, que yo esté tratando injustamente a alguien, o debido a algún acto mío no estoy destruyendo alguna casa. Y no solo eso, también que se adopte una fórmula de tal forma que muestre también compasión, para que se mejore su situación, para que haya posibilidad de reforma. Estas son las condiciones que se esperan de un Jalifa, y teniendo en cuenta las posibilidades, el trabajo de un Jalifa es que cumpla con estas expectativas, y luego en la organización de la comunidad los responsables que se eligen en nombre del Jalifa, su trabajo es que con esta justicia y esta compasión
lleven su trabajo hacia adelante. El que no cumple de esta forma está no cumpliendo a posta su responsabilidad, no será preguntado por el Latala, seguro. Por lo tanto, para los responsables no son cargos mundanales, son cargos en los que, al estar en una posición, tenemos que servir aún más a los miembros de la comunidad y tenemos que tratarles con compasión, tenemos que llevarles de la mano para que la comunidad se fortalezca y la velocidad de la comunidad vaya creciendo. Esta necesidad, esta compasión tiene que salir en cada responsable, en cada cargo, cuando ellos den ejemplo, entonces ellos cumplirán con los deberes. El Masih Maud dice que ser un sirviente de un pueblo es sinónimo, luego Allah Ta'ala bendecirá, y esto se encuentra por favor de Allah, estos favores. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Sayyidul Qawm Khademuhum, que el líder de un pueblo es quien más le sirve al pueblo. Leemos hadices, contamos hadices, pero tienen validez estos hadices cuando hacemos el esfuerzo de practicar sobre ellos. A los responsables tienen que mostrar un alto rango, la gente les hace también sufrir, pero un responsable tiene que ser firme y nunca, para una persona que le insulte, no deje que su compasión muera. El santo Mesías prometido dice: comerse la furia o el enfado y tragarse una palabra malsonante es una hombría. Y es la explicación del dicho del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que valiente no es aquel, valeroso aquel es el que responde. Valiente es aquel que en el momento del enfado controla su enfado. Si controla su enfado, entonces puede cumplir con los designios de la justicia y luego con compasión puede tomar decisiones adecuadas. Este rango es el que en nuestros responsables debemos hacer propias. Esto que les digo no se lo digo solamente a los responsables de Alemania, sino me estoy dirigiendo a todos los responsables del mundo entero, de Inglaterra, de Pakistán, de la India, de América, de Australia, de Canadá y de África. Estoy aclarando este concepto porque piensan que donde estoy hablando de un país, estoy solo hablando de ese país, pero ya saben ustedes que si me dirijo a un grupo de personas donde estén ese grupo de personas, me dirijo a ellos, porque ahora a través de la MTA la palabra del Jalifa se hace de una forma fácil y se nos ha dado esta facilidad. Por lo tanto, cuando en distintos sitios toco temas variados, me refiero a todas las comunidades, pero es una suerte del país, porque si estoy en Alemania, los alemanes tienen suerte, los que están sentados delante de mí y están escuchando mi palabra de forma directa, porque se consideran ellos los primeros dirigidos, pero deben pensar que las condiciones del Beat que he leído no están dirigidas a un grupo en concreto o a una corporación, sino cada Ahmadi está incluido en ellas.
todas aquellas personas están siendo dirigidas con aquellos que se consideran unidos a la organización de la comunidad, explicando, ya he comentado, respecto a los responsables, como ellos deben ser un ejemplo, su ejemplo, ellos tienen que estar monitorizándose más. No es algo limitado, una orden limitada, sino es para todos. Por lo tanto, siempre cuando lean estas condiciones deben pensar y deben intentar hacer una circunscripción al límite. Por ejemplo, en la cuarta condición se dice que el Santo Prometido nos ha dicho que nunca con nuestra mano, con nuestra lengua, debemos hacer daño a nadie. Este rango puede conseguirlo un humano cuando camine por los caminos del taqwa y tenga el corazón lleno del temor de Allah. Hay un hadith del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Huraira lo relata: no debéis envidiar, no debéis pelear, no debéis mostrar enemistad, y ninguno de vosotros no debe comerciar sobre lo comerciado. O gentes de Allah, ser hermanos. El musulmán es hermano de otro musulmán, no le oprime, no le humilla y no le desprecia. Después el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 veces dijo, señalando su corazón, que el taqwa está aquí, el taqwa está aquí, el taqwa está aquí, señalando a su corazón. Dijo que para desear el mal a alguien es considerar despreciable a otro musulmán. Un musulmán, su honor, su propiedad, su sangre y el honor están prohibidos. Tomar venganza. Miren hoy en el mundo las transgresiones que se están haciendo, los derechos que están siendo unos a otros, los cuellos, los asesinatos que están haciendo por doquier. El fundamento es la envidia y la falta de taqwa. Nosotros somos afortunados que hemos reconocido al imán de la época y nos hemos librado de estas guerras, pero a pequeño nivel estas enfermedades también están en nuestras casas, y si cada uno de nosotros desea la justicia, deseando la verdad, verá que yo no les digo una cosa errónea. Entre los hermanos hay peleas por las envidias, entre los hermanos de la comunidad hay peleas por las envidias, en las mujeres hay peleas por las envidias, que por qué a tal persona se le ha permitido este cargo y no se me ha dado a mí. Si cada uno cree que la comunidad Ahmadía es una comunidad celestial, y lo es, en lugar de desear un cargo, tendríamos que pedir perdón a Allah Ta'ala. No vaya a ser que me den este cargo y yo no sea capaz de llevarlo hacia adelante. Cuando la gente desea cargos, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no se le den cargos a uno que desea el cargo. Y Allah Ta'ala dice que debéis cuidar la fe, los depósitos, porque los cargos son depósitos. Si uno tiene temor de Allah, debe estar siempre pensando que este cargo que se me ha dado no vaya a ser que no esté cumpliendo y Allah Ta'ala me pida responsabilidad por él, y no voy a responder delante
de un humano que a lo mejor puede engañar, sino voy a tener que declarar sobre ese Dios todopoderoso, omnisapiente, que conoce todos los detalles, a quien no se puede engañar. Si todos los responsables tuvieran esta consciencia, y los que desean cargos también lo tuvieran delante, en lugar de estos deseos, verán que deberían caminar hacia el taqwa, y verán que el taqwa con el taqwa las disputas disminuyen, y al final verán, si no siguen el taqwa, cómo hay que hacer daño a esa persona para que le quiten el cargo, o cómo podemos chivarnos al jalifa del momento para que Hazur le quite de su cargo, hasta el extremo que en las reuniones cómo maltratar a la familia o a los niños. Dice Hazur, qué condición del Bet, que estamos diciendo que no estamos intentando hacer daño a nadie, sino buscando caminos de compasión. Voy a pensar cómo no hacer daño a los demás. Por lo tanto, como he dicho, para conseguir este estatus es necesario autoanalizarse en estos días. Saquen su análisis. Allah Ta'ala les ha dado estos días para su reforma. Todas estas cosas no lo estoy diciendo con una segunda intención, sino que son verdades que a mí me generan preocupación, me generan vergüenza, me producen vergüenza, que estoy diciendo al mundo que la comunidad Ahmadiyya es esa comunidad que cumple con los derechos de sus semejantes, y somos seguidores de ese Mesías que hace caminar por los caminos delicados del taqwa, y para eso Allah Ta'ala le envió. Y vemos que hay hermanos de la comunidad que al verlos, ¿qué dirán la gente? Porque por un lado, ¿qué decís? Y por otro lado, ¿qué hacéis? Por lo tanto, si queremos ser un medio de revolución, tendremos que hacer un cambio radical en nuestras vidas, que el imán de la época presentó en las bellas enseñanzas del Islam. Luego, en este hadith hay también un consejo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no debéis comprar sobre lo comprado. No significa que para algo que está ya acordado, debido a la envidia o al no tenéis que, al tener más prepotencia, vais a poner más precio y con eso romper la relación establecida. Dice Azul que a veces se ve, por ejemplo, que uno ha pedido la mano en una casa, en una familia, y llega a otra familia también. No se puede, si están hablando en una familia, no pueden hablar hasta que el tema no concluya. Primero tienen que informar que estamos hablando, y luego ya se pensarán en el rishta que viene a continuación. Es decir, primero hay que completar el primer rishta. Dice Azur, a veces ha venido una petición de mano, y hay una tercera persona que no les gusta, y entonces esta tercera persona siembra la discordia y les dice que no ir para allá, a esa familia, y luego ese rishta que se dice no se les da, y esto que hace crecer el odio y la enemistad entre las familias. Hay veces
que la familia de la chica, para deshonrarles, emplean un tipo de plan que les ponen una mancha, y todo esto está fundamentado en la envidia, una vez más. Por ejemplo, hacen un pecado y luego hacen un pecado sobre ese pecado. Se les acusa a las chicas. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando cumplan con esta injunción del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que deben llenar su corazón del taqwa, el mostrar el taqwa, el emplear el taqwa, y ese es el ejemplo en el que Allah Ta'ala nos ha expresado en el Santo Corán, que tenéis en el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenéis el mejor ejemplo a seguir. Él no solo definió al creyente, que debía estar librado cualquier musulmán, sino que creyente es aquel que cualquier otra persona está a salvo. Y él era un ser que en la compasión hacia la humanidad, él mostró la máxima compasión, en la compasión, en el perdón, y no hay ningún ser creado que él no hay ningún área que no haya tratado la compasión. Por lo tanto, nos hemos unido para generar buenas costumbres. Necesitamos digerir estas palabras y esos ejemplos de Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dejó. Debemos hacer los propios. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el din, la religión, es hacer el bien a los demás. Cuando se le dijo ¿de quién? ¿El bien de quién? Dijo: Allah, su libro, su profeta, los imames musulmanes y el bien de la humanidad. Un verdadero creyente no tiene ningún lugar para escapar, porque tiene que desear el bien de los demás, y le ha llevado a un lugar donde tiene que cumplir con este mandamiento. El Santo Mesías prometido dice que el verdadero taqwa no es hacer una buena obra, la que fuere, hasta que todas las buenas obras no hagamos una buena obra, sino es el taqwa. Nuestro maestro, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vean ustedes qué oraciones hacía ese profeta, que en cada instante su vida, debido a la compasión que tenía hacia sus enemigos, cuyo cada paso era una misericordia para todos, cuando delante de Allah Ta'ala hacía esa oración con la máxima humildad, que oh mi Allah, yo sobre las cualidades morales malas y sobre los malos deseos busco refugio de ellos. Este es el nivel del taqwa sobre el que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, señalando a su corazón, decía que ese taqwa está aquí en el corazón, y este es el ejemplo perfecto que Allah Ta'ala nos ha dicho seguir. Por lo tanto, qué necesidad tan grande tenemos de esta oración, qué importante es que analicemos nuestros hechos, qué importante es mirar dentro de nosotros y avergonzarnos. Luego dice que aquella persona que elimina el dolor de una persona, de un hermano, Allah el día del juicio también quitará esa intranquilidad, y que le haya confortado a alguien y le haya provisto de alguna facilidad, Allah en el futuro le dará facilidad. Uno que oculta las faltas de un musulmán, Dios ocultará sus faltas en el futuro, y Allah Ta'ala está dispuesto a ayudar a aquel que está dispuesto a ayudar a sus hermanos. Por lo tanto, ¿quién es el que puede decir que yo el día del juicio voy a estar libre de todo tipo de intranquilidades? ¿Quién es aquel que piensa que he hecho muchas buenas obras
ya ha hecho muchas buenas obras. Por lo tanto, este mundo es un lugar de mucho miedo. Cada instante debemos estar preocupados nosotros, los creyentes, que estamos caminando por los caminos que generan bondad. No vaya a ser que no sea así. Puede ser que Allah Ta'ala genere ese camino para que me perdone. Qué bueno es nuestro Dios y qué bueno es nuestro profeta, que nos han hablado de cada acto, no nos han infravalorado algún acto frente a otro. Qué afortunados son los que contentan a Allah, están pensando en contentar a Allah continuamente. Según lo que comenta Amir Saab, dice Azur que el eco volvía. En cualquier caso, si ha continuado, alhamdulillah, y que lo mejoren si es necesario. Para que Allah Ta'ala libere sus dificultades, para que Allah Ta'ala les genere facilidades, el Santo Mesías prometido, hablando de la compasión, dice que en el ser humano, para el ser humano hacer compasión es una oración muy grande, y es una fórmula para conseguir el contento de Allah, pero se obvia porque se considera despreciable el otro, se burlan de él. Cuando dice Azur que se burlan de ellos, por lo tanto cumplir con compasión a la humanidad, si uno lo olvida y se va alejando, poco a poco se vuelve en una bestia. El humano espera del humano, y mientras tanto seguirá siendo humano cuando con su hermano trate con generosidad, compasión, y no hay diferencia entre ningún humano. El Santo Mesías prometido dice, hablando de las bellezas del Islam, que en el Sagrado Corán, respecto lo que ha hablado respecto a los padres y respecto a la gente pobre y otros familiares, pienso que esos derechos no se ha hablado tanto como se habla en el Santo Corán. Como dice en el Sagrado Corán, dice que adorad a Allah y no haced copartícipes con él, y sed generosos con vuestros padres y con aquellos que son cercanos a vosotros. Se refiere a la familia, hermanos y todos los familiares, y también con los huérfanos y con los pobres y aquellos vecinos que sean cercanos y los vecinos que sean lejanos o extraños, y aquellas personas que trabajan con vosotros o viajan con vosotros o oran con vosotros o buscan el conocimiento con vosotros, o los viajeros o los animales que vivan con vosotros. Allah Ta'ala no tiene por amigo aquella persona que es orgulloso, que no muestra compasión hacia los demás. En otra parte dice: tened misericordia de ellos, ni con su mano ni con la vuestra lengua les dañéis, y para la creación intentad mejorar siempre, no sed orgullosos aunque sea vuestro empleado, no le insultéis aunque se os insulta, y a los que son pobres debéis ser compasivos con ellos. Cuando seáis grandes debéis tener clemencia sobre vuestros pequeños y no humillar a los demás, y siendo rico debéis ayudar a los más humildes, no con orgullo. Debéis evitar los caminos de la destrucción. Estas
son las enseñanzas que él dio a los miembros de su comunidad para que no solo delante de la gente mostráramos un ejemplo, sino también para que Allah Ta'ala mostrara clemencia hacia nosotros. Hay un hadith del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que a la gente que muestra clemencia, Dios les mostrará clemencia. Por lo tanto, mostrar clemencia en la tierra para que el cielo muestre clemencia con vosotros, y buscamos clemencia de Allah. Tenemos primero, cuando pidamos a Allah Ta'ala buscando su clemencia, primero tenemos que ser nosotros clementes más hacia nuestra creación, hasta lo que nos rodea. Si en estos días que vamos a estar, intentar reforzar nuestra relación con Allah, tenemos que olvidar las disputas solo por Allah. Por conseguir su contento debemos intentar dar los derechos que les cobran a los demás, y esto no se podrá hacer hasta que nos eliminen las durezas del corazón. Se muestra el verdadero cariño, la verdadera compasión, cuando se indiferencia, cuando de verdad surja esta compasión. Y esto es lo que permite que luego uno salgan oraciones de unos para otros, y luego con ello se purifican las almas y empieza a nacer nuevos medios para otorgar los derechos a nuestros hermanos. Las palabras que el Santo Mesías prometido espera de nosotros no son cosas obvias, sirven para traer un cambio profundo en nuestros corazones, sirven para conseguir el contento de Allah, sirven para presentar las verdaderas enseñanzas del Islam, y son necesarias. Por lo tanto, estos días tienen que elevar este entusiasmo y hagan oración para que Allah nos dé a todos esta oportunidad, que Allah Ta'ala les haga herederos de las oraciones del Santo Mesías prometido. Cada uno de nosotros recoja las bendiciones del Jalsa, que nuestras generaciones sigan unidas a la Ahmadiyyat y que hagan una revolución espiritual dentro de sí, que en estos días y en los días futuros también Allah Ta'ala nos permita que a los enemigos de la comunidad nos proteja. Hablando de la compasión, también pidan, por favor, que Allah libre a esa destrucción, libre de esa destrucción hacia que el mundo está caminando. Ahora pidan también por los líderes musulmanes, porque están sometidos a grandes problemas y no saben por qué están sumidos en estos problemas. Que Allah les dé la oportunidad de aceptar al imam de la época, al imam que ha venido en estos momentos. De esa misma forma, de la misma forma, quisiera llamarles la atención también que hagan especial atención para hacer oración, porque se hizo la oración, se hizo el tahajjud y la gente siguió durmiendo. Hay algunos, gente joven, si uno está enfermo, tiene que rezar, aunque sea se levante y luego rece y se duerma, pero no puede haber un ejemplo que haya alguien dormido. La organización educacional debe cuidar esos aspectos. Ayer también dije a los responsables, y les digo, que la seguridad no consideren que estamos en un hall y hay mucha seguridad. Es verdad que lo hay, pero cada uno debe mirar hacia la derecha y la izquierda, que Allah Ta'ala nos libre de cualquier tipo de daño que se nos quiera causar.
Después de la oración del Juma voy a hacer una oración funeral que es Mukarrama Amtullah Begum Sahiba, que es Dr. Mir Muhammad Ismail, la hija del Dr. Ayer falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era Choti Appa, era Bibi Mateen, era más pequeña que Bibi Mateen. Después del matric se dedicó al Diniyat y era hermana de Pir Salahuddin, era la esposa de Pir Salahuddin Saab, que el gobierno se retiró como diputado desde 1936 al 46, fue Sadr Lajna también. Después de la partición fue secretaria de tesorería de la comunidad. Luego con su marido tuvo la oportunidad de hacer el Hajj, y esta la virtud que tenía era que, a pesar, vio como un hijo pequeño moría después del fallecimiento de su marido, también murió otro hijo. Ella nunca soltó la paciencia, era una mujer que hacía mucha oración y decía a sus hijos que tenéis que nunca dejar la oración. Daba mucho dinero por ayudar a las mujeres más necesitadas, y con la familia era un ejemplo. Con su familia, había mucha familia no Ahmadi entre su familia política, les trataba con mucho cariño. Y la parte política le solía respetar también a ella respecto a leer el Santo Corán donde ella vivía. Ella preparaba notas sobre el Sagrado Corán y luego lo explicaba. Siempre decía que no deberían ser orgullosos, y los que son menos instruidos nunca debéis mostraros con orgullo. Que Allah a esta mujer le eleve su rango y que su familia siga unida al califato, y que les dé la oportunidad de seguir haciendo el bien. बहरहाल अगर अच्छी रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर बेहतरी की ज़रूरत है तो मज़ीद बेहतरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.